Gracia de la red de los derechos de las personas con discapacidad. Andrea, ¿cómo te va? Sergio Gutiérrez te habla. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Sergio. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos para Edición Calificada. Andrea, ustedes lanzaron una plataforma que tiene que ver con la accesibilidad, con la red esta donde hacen una herramienta digital para democratizar la salud sexual. Sí, exactamente. Bueno, son en realidad dentro de esta campaña que iniciamos en marzo, son dos herramientas digitales. Por un lado, una app para celulares que se llama Nuestra Decisión, que es una app de descarga gratuita que funciona tanto para dispositivos con Android como para dispositivos con el sistema operativo iOS. Y por otro lado, en la misma línea, una página web que es www.genero.redi.org.ar, donde también hay material respecto de los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva. Ujú. Y es, digamos, más allá de la accesibilidad, es simple de manejo. Sí, sí, claro. Bueno, con respecto a la app, está pensada, empiezo por la app porque tal vez es lo más Sí. novedoso, si bien la web también lo es, pero empiezo por la app porque una de las características que tiene es, por un lado, está diseñada absolutamente con características de accesibilidad, por un lado, por la fácil navegación, todos los botones están etiquetados, esto quiere decir que todos los botones tienen la descripción de cuál es la función que tienen. Esto es importante para las personas con discapacidad visual, y además porque, por ejemplo, tenemos un listado de cuáles son los derechos, y esos de cuáles son los derechos específicamente pensando en mujeres con discapacidad, pero también los derechos sexuales en general, con respecto a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y estos derechos están planteados, están escritos en un lenguaje muy sencillo, en español sencillo, y esto la hace fácilmente navegable especialmente para mujeres con discapacidad, para aquellas mujeres que tienen discapacidad intelectual y también para mujeres sordas que necesitan contar con un español muy sencillo porque al no estar oralizadas necesitan que las frases estén construidas de una forma muy simple. Ujú. Ahora planteas un tema realmente importante. Me imagino que ya a esta altura de las circunstancias hablar de sexualidad en personas con discapacidad ha quedado ya en el pasado, pero hablas de la sexualidad en general, con o sin discapacidad, ¿no? Y esto es, digamos, lo interesante de plantear. Sí, igual no creas que queda tan en el pasado el tema de los prejuicios, porque Ah, claro. justamente decidimos encarar estos proyectos porque nosotras desde Redi hicimos unos talleres en 2019 de manera presencial y en 2020 de manera virtual, donde o sea, los talleres fueron dirigidos a mujeres con discapacidad de distintas regiones del país, y ahí nos encontramos con algo que en realidad nosotros ya veíamos, ya preveíamos, y los talleres de alguna manera lo confirmaron, que hay primero, mucha falta de acceso a la información con respecto a cuáles son los derechos Sí. eh, con que contamos las mujeres con discapacidad en materia de ejercicio de la sexualidad, pero no solo, sino que tiene que ver con algo más profundo, que tiene que ver con el derecho a la autonomía. Ujú. Y ahí es importante remarcar que no solo tiene que ver con las propias mujeres, sino con las familias, porque hay mucho prejuicio con respecto a las familias. Por un lado, porque lo que presuponen es que
bueno, que las mujeres con discapacidad son niñas eternas y que por lo tanto no es conveniente. Primero que no, a veces hasta es un tabú, piensan que no van a tener relaciones sexuales o que ni siquiera necesitan hacerse controles de su salud. Ya ni hablamos de los derechos de ejercicio de la sexualidad, sino también de lo que tiene que ver con los controles de su salud Sí. sexual y reproductiva. Pero además nos encontramos con, bueno, por un lado con el prejuicio de las familias y entonces la intromisión de las familias en cuanto a lo que tiene que ver con la autonomía para la toma de decisiones o la autonomía para la elección respecto de la bueno de su vida social, ¿no? Claro, Pero sí, sí, sí. también la falta de información de los y las profesionales de la salud. También. Nos encontramos con una gran cantidad de situaciones que nos han contado las propias mujeres que participaron de los talleres, donde en muchos centros de salud a las mujeres no las dejaban entrar si no tenían un acompañante, le hablaban al acompañante. Entonces, digamos, es algo que lamentablemente no quedó en el pasado, todavía siguen suscitándose este tipo de situaciones. Está bien. Andrea, contame qué es Ready, hace cuánto que están, quiénes son, dónde están. Bueno, Ready es es la sigla de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una organización de derechos humanos, una organización política en el sentido no partidaria, pero sí política en cuanto a que defiende los derechos de las personas con discapacidad y trabaja en lo que es la incidencia política para que existan políticas públicas para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, Ready se formó en el año 1998, actualmente está formada por personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad. Está bien. Bueno, Andrea Gracia de Ready, ha sido usted muy amable por estos minutos y estamos a su disposición para lo que pueda difundir si es de inclusión se trata, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias Sergio y bueno, muchas gracias por el espacio y quedan todos y todas invitados para descargarse la aplicación Nuestra Decisión y para visitar la página de Ready Género. Gracias, un beso, gracias, muy buenas tardes. Allí estaba Andrea Gracia de la Ready, donde se lanzó un kit de herramientas digitales para democratizar la salud sexual de las mujeres. Fue protagonista